Arquitectura 9. Diseño y desarrollo de la investigación proyectual. Metodología de la investigación científica. Generalidades. Estos son los saberes previos. Estos son todos los conocimientos con los que llega el estudiante de arquitectura al taller de Arquitectura 9. Habiendo aprobado previamente, aproximadamente 2 años antes, un curso llamado Metodología de la Investigación Científica, en donde desarrollan las habilidades básicas y primarias en investigación científica. Los estudiantes han pasado por un proceso y por una experiencia de haber redactado científicamente un documento, haber armado una realidad problemática, haber formulado un problema y haber desarrollado un marco teórico. Justificación de la investigación, objetivos de investigación, procesar hipótesis, materiales y métodos, finalmente resultados. También en la otra parte del curso probablemente fueron ejercitados en la redacción científica, revisión sistemática de la literatura con la estructura de investigación IMR, Introducción, Metodología y Resultados, para ser ejercitados finalmente en la producción o elaboración de un artículo científico. De esta manera, o con estos saberes previos, es que llegan los estudiantes al 9º ciclo, taller de Arquitectura 9. El enlace de saberes se produce básicamente en 2 cursos, proyecto de tesis en Arquitectura y Diseño y taller de Arquitectura 9, que son los 2 cursos donde en ambos se hacen investigación, en donde en ambos se arman 2 informes, uno en cada curso. En el curso de taller de Arquitectura 9 se desarrolla una investigación científica aplicativa en arquitectura, es decir, una investigación enfocada en el diseño arquitectónico, en el acto proyectual, donde volvemos a revisar una realidad problemática, formulamos un problema, trazamos objetivos de la investigación, se determina una población insatisfecha, que es básicamente la justificación numérica de la necesidad o de la oportunidad de hacer una nueva infraestructura en la ciudad. Se recopilan y se recaban antecedentes a través de una revisión sistemática de la literatura, se marca la normatividad y los referentes bibliográficos. También hay una etapa donde se diseña la metodología de la investigación, ¿no? Los materiales, los métodos, finalmente el análisis de los casos que van a arrojar resultados, y esto debe terminar en un proyecto de aplicación profesional con sus respectivas conclusiones. Estructura de la investigación, taller de Arquitectura 9. La investigación científica proyectual en arquitectura se estructura de una manera muy metodológica. Hay un capítulo 1, introducción, que no es muy extenso, que contiene las partes más básicas y primordiales de cualquier investigación científica. Un capítulo 2, metodología, que para todos es igual porque todos hacemos el mismo método. Un método que básicamente se resuelve en 3 momentos, que es recopilación de toda la información documental, y esto es básicamente una posición muy cualitativa al respecto de la investigación. Es una investigación cualitativa la que realizamos en la facultad, y en un segundo momento es el análisis de toda esa información para generar lineamientos de diseño que en un tercer momento nos llevaría a ejecutar el proyecto de aplicación profesional. Ese es el método de arquitectura, ese es el método que se profesa en arquitectura. Tiene un capítulo 3 de resultados, en donde básicamente se va a limitar al establecimiento de los lineamientos de diseño que van a ser usados luego en el proyecto de arquitectura y que tienen que respetarse en el proyecto de arquitectura. Hay un capítulo 4 que contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde se van a enlistar todos los lineamientos de carácter obligatorio a respetar en el proyecto de arquitectura. Luego vendrá un capítulo 5, que ya es el proyecto de aplicación profesional, el cual se va a desarrollar en 2 talleres distintos, parte de esto en el taller 9, probablemente hasta plan general hasta el 1200, y el resto entero del cuerpo del expediente técnico se va a desarrollar en el taller 10 con las escalas de 1 en 100, 1 en 50, estructuras eléctricas y sanitarias, terminando con un banner roleplay. Hay un capítulo 6 que son las conclusiones del proyecto de aplicación profesional. Una vez que el proyecto está terminado, tiene que haber unas conclusiones del proyecto. Entonces, probablemente el informe de taller 9, de taller de Arquitectura 9, se desarrolle enteramente el capítulo 1, introducción, el capítulo 2, metodología, el capítulo 3, resultados, el capítulo 4, conclusiones y recomendación de investigación, y aquí acabó básicamente todo lo que es metodología de la investigación.
aplicado a la arquitectura, y luego vendrá un capítulo que es el proyecto de aplicación profesional. De este capítulo 5 se va a hacer lo inicial, ¿no? Determinación de la envergadura y dimensionamiento del proyecto, la programación arquitectónica, la determinación del terreno correcto, la idea rectora y el plan general. Quiere decir que el capítulo 6, conclusión del proyecto de aplicación profesional, siempre va a quedar para culminarse en el siguiente taller o, en el mejor de los casos, ya de la mano del asesor oficial a la hora de postular a la tesis. El capítulo 1, introducción, contiene una realidad problemática enfocada básicamente al objeto arquitectónico, ¿no? Enfocada a una situación problemática, ya sea urbana o sea arquitectónica, a una cuestión probablemente de un diagnóstico urbano. Luego viene la formulación del problema, que podría contener problema general y problemas específicos que se derivan del problema general, y también objetivos. Los objetivos, obviamente, si hay problema general y problemas específicos, habrán objetivos generales y objetivos específicos también, que están íntimamente ligados. Los objetivos están íntimamente ligados a la formulación del problema, a los problemas detectados. Una determinación de la población insatisfecha que es vital y básica para poder continuar con el proceso de la investigación, ya que si no se justifica numéricamente la necesidad de contar con una nueva infraestructura, pues por más justificación teórica que tenga el proyecto, se va a caer, no va a tener sustento, no va a cuajar, no va a tener una razón lógica de por qué tenemos que investigar una nueva infraestructura en la ciudad. Entonces la población insatisfecha es un elemento clave y vital que tiene que aparecer y que tiene que estar desde el saque, desde el inicio de la investigación. El inicio de la investigación es determinar una población insatisfecha. Una vez que sabemos que van a haber clientes, que van a haber gente que va a necesitar la infraestructura, entonces se ahonda recién la realidad problemática y se continúa con todo el proceso. Pero lo primero es determinar que va a haber una necesidad. Sin necesidad no hay razón para investigar en arquitectura. Luego vendrán unos antecedentes, que es el marco referencial y que nos va a generar todo este paquete y este combo de elementos teóricos, documentos que nos van a permitir armarnos una perspectiva de qué cosa es lo que está sucediendo con el problema. Los antecedentes van a ser antecedentes arquitectónicos, antecedentes teóricos. Los teóricos se desligan de los arquitectónicos o provienen de ellos, se desprenden de ellos. Y finalmente esto se puede complementar con bibliografía, con normativa, porque la normativa también es importante. No hay un marco normativo, pero este marco está dentro de los antecedentes. Entonces los antecedentes se van a poder clasificar en antecedentes arquitectónicos, antecedentes teóricos y la normativa pertinente para poder resolver el problema del objeto arquitectónico. Tiene un capítulo 2, metodología, que está explícitamente destinado al diseño metodológico de la investigación. Y debemos empezar por determinar cuál es el proceso de la investigación, declarar, describir cuál es ese proceso de investigación, que normalmente en arquitectura es cualitativo, es descriptivo, ¿no? Y aplicativo, porque es una investigación que va direccionada a la generación de un proyecto de aplicación profesional. Es en 3 fases, todas las investigaciones en arquitectura solamente son 3 fases: recopilación documental, recopilación de documentos, y finalmente el análisis de los documentos que nos llevarán a resultados, y estos resultados serán lineamiento de diseño, y en un tercer momento el diseño arquitectónico que debe respetar estos lineamientos producto de la investigación teórica. O sea, 3 momentos muy claros y muy definidos para cualquier investigación proyectual en arquitectura. En el capítulo de metodología es indispensable diseñar los instrumentos de recolección y análisis de datos. No podemos pasar por alto este elemento, porque sin instrumentos no podemos recabar información valedera, ¿no? Para poder continuar con el proceso y para poder determinar cómo se está comportando el objeto arquitectónico estudiado. Si bien es cierto, las investigaciones aplicativas y sobre todo las proyectuales no manipulan un fenómeno de investigación a nivel de una variable, pero sí es necesario estudiar el objeto arquitectónico, porque eso es lo mínimo que necesitamos para poder armar una investigación proyectual. El investigar el objeto arquitectónico nos hace pensar que es indispensable diseñar los instrumentos con los cuales vamos a analizar toda esa información que vamos a recabar sobre el comportamiento del objeto arquitectónico. Entonces, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos es indispensable que esté. Dentro de las técnicas serán las fichas de análisis de casos, una de las primeras en resolver, y luego podríamos tener también algunos elementos, algunos instrumentos que no son de investigación,
sino que son operativos que también podrían estar en esta sección. Y finalmente, algún instrumento o ficha que nos permita tener de manera mucho más administrada toda la información recabada sobre el comportamiento de los objetos arquitectónicos y también sobre la cuestión urbanística del lugar donde se va a intervenir. Luego viene la presentación de los casos muestra, que es escoger los casos que van a ser revisados empíricamente y de preferencia deberían ser casos construidos, completamente análogos, equivalentes en función y complejidad al objeto arquitectónico que se está estudiando. Este capítulo 3, que es el de resultados, se reduce a dos puntos importantísimos, que es el análisis de los casos arquitectónicos y el análisis urbano-gráfico del lugar a intervenir. O sea, no solamente es estudiar los casos, sino también es estudiar urbanísticamente el lugar, qué es lo que está sucediendo con el lugar donde nos vamos a enfrentar. Si bien es cierto, a estas alturas aún no hay un terreno determinado, este punto llamado análisis urbano-gráfico del lugar a intervenir está más enfocado en una cuestión macro, en una cuestión mucho más amplia, con un zoom mucho más grande, porque definitivamente con la población insatisfecha y definitivamente con la realidad problemática ya le hemos dado un lugar determinado de investigación. Ya sabemos a estas alturas en dónde se va a hacer. Si va a ser en Trujillo, en Chiclayo, en el Cusco, en Lima, en dónde. Y además ya sabemos cuál es el alcance que tiene, si es digital, si es provincial, si es regional. Entonces, teniendo eso ya establecido a estas alturas, ya es necesario que vayamos a observar con lupa qué es lo que está sucediendo urbanísticamente alrededor de la zona donde se va a intervenir, alrededor del lugar a intervenir. Finalmente tenemos un capítulo 4 que se llama Conclusiones y Recomendaciones de Investigación, y aquí es donde justamente van los lineamientos de diseño arquitectónico producto del análisis en el capítulo anterior. Y hasta aquí se terminaría todo lo que es lo crudo de la metodología de investigación y pasaríamos a una etapa, a un capítulo ya que viene la ejecución del proyecto de aplicación profesional. Capítulo 5 corresponde ya a cuestiones más técnicas sobre la arquitectura, ¿no? El dimensionamiento de envergadura, que es inevitable, que tenemos que saber de qué tamaño va a salir el proyecto antes de diseñar, porque si no, podríamos tener un elefante blanco o en todo caso un proyecto tan pequeño que no serviría. Si sabemos para cuánta gente se necesita, entonces inmediatamente podemos programar. La programación va a arrojar una cantidad de metros cuadrados necesarios para que las personas hagan sus funciones en condiciones de confort. Esa cantidad de metros cuadrados nos ayuda a decidir cuál es el terreno ideal que necesitamos para elaborar este proyecto arquitectónico. Finalmente, teniendo dimensionamiento, teniendo un programa de arquitectura y teniendo un terreno elegido, ya podemos empezar la idea rectora, el inicio de todo el proyecto, y en esta idea rectora tenemos que respetar todos los lineamientos que se han producido en los capítulos anteriores. La idea rectora va a evolucionar a un proyecto arquitectónico y probablemente pase por todo el proceso, desde el plan general, la escala 1 en 100, la escala 1 en 50, los detalles de arquitectura, las especialidades como las estructuras, las eléctricas y las eléctricas, con sus respectivas memorias, obviamente. El final de todo el expediente debe ser la memoria descriptiva, la memoria justificatoria de arquitectura, la memoria descriptiva de arquitectura, la memoria de estructuras, la memoria eléctrica y la memoria sanitaria.